Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar de vuelta con todos ustedes, sobre todo porque vamos a tratar un tema bastante importante. A menudo mis estudiantes me preguntan acerca de los temas inherentes a cómo establecer precisamente el nivel de ductilidad en el diseño de las estructuras de concreto que marca la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto reforzado de nuestro reglamento de construcción. Y básicamente el reglamento establece tres niveles de ductilidad. Nosotros podemos diseñar una estructura con ductilidad baja, media o alta, y por supuesto nos establece una serie de requisitos que debemos de cumplir para poder aspirar precisamente a esos niveles de ductilidad en nuestro sistema. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo correspondiente a la ductilidad baja en los sistemas estructurales de concreto reforzado, y en próximos videos estableceremos los requisitos para la ductilidad media y para la ductilidad alta. Este es el primero entonces de 3 videos que voy a sacar para explicar este tema. Vamos a comenzar pues con el video. Lo primero que deben de saber y que es importantísimo es que las implicaciones, digamos, en torno a la ductilidad, uno puede diseñar, lo decía, el sistema estructural de concreto reforzado para que se alcance una ductilidad alta, media o baja, y seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y cuáles son las implicaciones que estas decisiones tienen? Si yo diseño con una ductilidad alta, ¿qué gano o qué pierdo? Y esa es la primera pregunta que voy a responder precisamente con este slide. Lo primero es que justamente se enlazan dos normas técnicas de nuestro reglamento, por un lado la de concreto y por otro lado la de diseño por sismo. ¿Por qué se enlazan? Pues porque por un lado se nos establecen coeficientes o factores de comportamiento sísmico, que son las famosas Q, que ven aquí tabuladas. Es una variable o un parámetro que interviene precisamente en el cálculo de las fuerzas sísmicas, bueno, primeramente en el factor de reducción por comportamiento sísmico y luego en la fuerza sísmica. En la medida en la que ustedes suban el factor de comportamiento sísmico, que es Q, pues de alguna manera habrá un impacto en la reducción de la fuerza sísmica de diseño en el sistema. Si mi sistema estructural es muy dúctil, entonces el beneficio de alguna forma es que esto tiene un impacto en una reducción importante en la fuerza sísmica de diseño. Si la ductilidad es baja, entonces también tiene un impacto inverso en la magnitud de la fuerza sísmica con la que ustedes van a terminar analizando por sismo. De esta manera, precisamente nuestra normativa técnica en torno al diseño de estructuras por sismo nos marca precisamente la tabla que ven aquí y es importante entenderla. Si ustedes van a diseñar un sistema estructural a base de marcos, nos marca esta normativa que tienen las tres posibilidades. Para que ustedes puedan alcanzar una ductilidad alta, ya lo decía, si es concreto reforzado, necesitan cumplir una serie de requisitos que vamos a discutir a continuación, y la Q, que es el factor de comportamiento sísmico, si alcanzamos esos requisitos, va a ser de 4. Esto, ya lo decía, impacta en la estimación de la fuerza sísmica con la que vamos a analizar por sismo nuestro sistema. También impacta en el análisis dinámico si optan por esa alternativa. Y por otro lado, la variable importante que está a la derecha, en la parte última de la tabla, es la distorsión máxima que nos permite el reglamento cuando nosotros diseñamos para estas ductilidades. Pueden observar que si la ductilidad es muy alta, la distorsión de entrepiso máxima permisible será más alta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nuestra estructura tendrá, dado que es más dúctil el sistema, y lo vamos a preparar para ello desde el diseño, tendrá por supuesto una cantidad o una magnitud de distorsión de entrepiso mucho más alta que un sistema estructural con una ductilidad baja. Vemos en la tabla que para la ductilidad baja, la Q que debemos de aplicar es igual a 2 y la distorsión máxima pues es más baja, la distorsión de entrepiso. El día de hoy vamos a platicar en este video acerca de algunos de los requisitos que debemos de cumplir en el caso de vigas, en el diseño de vigas, en el diseño de columnas
y por ahí vamos a mencionar algo acerca de las zapatas para poder acercarnos precisamente a una ductilidad baja. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. En este video vamos a discutir los requisitos para alcanzar una ductilidad baja con una Q de 2 y vamos a comenzar platicando acerca de estos requisitos. El primer requisito, voy a empezar por vigas, es precisamente nuestra norma nos marca lo siguiente. La relación entre el peralte total, que es H, y el ancho de la sección transversal de nuestras vigas no debe exceder 6, ¿sí? Si nosotros queremos cumplir con el requisito de ductilidad baja para poder usar esa Q, el factor de comportamiento sísmico, debemos de cumplir estos requisitos. El primero en vigas, relación entre peralte total y ancho de la sección transversal de sus vigas debe de ser siempre menor o igual a 6. El otro requisito importante es, en toda sección se va a tener que disponer un refuerzo tanto en el lecho inferior como en el lecho superior. Y en cada lecho, el área de refuerzo que ustedes coloquen en sus vigas no debe de ser nunca menor que 0.7 veces la raíz de F'C entre Fy, recordando que F'C es la resistencia a la compresión del concreto y F subíndice Y es el esfuerzo de fluencia del acero que ustedes proporcionen en su elemento estructural. Y además de esto se nos indica que por lo menos debe de haber 2 barras corridas en cada lecho utilizando al menos un diámetro de varilla de 4 octavos o de media pulgada, que es la varilla del número 4. Esto es importantísimo. El siguiente requisito en vigas nos marca el máximo refuerzo en tensión que debemos de colocar, que es precisamente el área de acero máxima. Y se nos marca un 90% como tope del área de acero correspondiente a la falla balanceada. Recordando que el área de acero en falla balanceada es precisamente F'C sobre Fy por 6000 veces el valor de beta 1 sobre Fy más 6000 por la base por el peralte efectivo de su viga. El 90% entonces del área correspondiente a la falla balanceada es el área de acero máxima que podemos proporcionar en nuestras vigas, repito, para una ductilidad baja. El otro requisito, no menos importante, es que debemos de proporcionar un refuerzo por tensión diagonal que debemos de calcular cumpliendo con todo el capítulo 5.3.5 de la norma, que recordando lo hemos usado aquí en múltiples ocasiones en ejemplos de otros videos, pues se nos marcan las expresiones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven las separaciones entre los estribos para cumplir con la demanda por tensión diagonal, la ecuación que hemos estado usando en videos anteriores y todos los requisitos complementarios alrededor del diseño por cortante. Esto es importante, no es nuevo y por eso lo resumí haciendo alusión a este capítulo. ¿Qué hay en torno a las columnas? En el caso de las columnas, se nos pide que respetemos una relación entre la dimensión transversal más grande, que en este caso la estoy enunciando como el peralte total de la columna, entre la dimensión más baja, que en este caso le estoy llamando B o base de esa columna. Esa relación debe de ser siempre menor o igual a 4 en el caso de las columnas, recordando que en vigas era 6, en columnas la debemos de mantener siempre por debajo de 4. Y por otro lado, se nos dice que la dimensión transversal más pequeña que nosotros podemos disponer en un diseño de nuestras columnas para cumplir con la ductilidad baja debe de ser de por lo menos igual a 20 centímetros. Esto también es importante. Ambos criterios tienen que ver precisamente con la geometría de la sección transversal. El siguiente requisito en torno a las columnas dice que, con excepción de aquellos nodos que formen parte de la azotea, las resistencias a flexión de las columnas, en un nodo en particular, deben de ser al menos mayores que las resistencias a flexión de las vigas que converjan en ese nodo. Es decir, la resistencia a flexión en nuestra columna siempre debe de ser más alta que la resistencia de las columnas que convergen en ese nodo. Es decir, tenemos que cumplir con un diseño de columna fuerte, viga débil. Muy bien.
El siguiente criterio, la cuantía del refuerzo longitudinal en una columna nunca debe de ser menor, la cantidad de acero que nosotros le vamos a colocar, o dicho de otra manera, el área de acero mínima que podemos colocar en nuestra columna si queremos aspirar a la ductilidad baja, debe de ser 0.01 veces el área total de la sección transversal de la columna, es decir, 0.01 veces la base por el peralte total. Y el área de acero máxima que debemos de colocar debe de ser 0.06 veces el área total o el área bruta de esa columna. Es importante cumplir con estos lineamientos. El área de acero que ustedes proporcionen, entonces, debe de mantenerse en estos límites para la ductilidad baja. Por otro lado, en torno a las columnas se nos marca también una serie de lineamientos que debemos de cumplir en torno al refuerzo transversal que vamos a colocar en nuestra columna. Se nos dice, por ejemplo, que para cumplir con esta ductilidad baja, todas las barras o paquetes de barras longitudinales deben de restringirse contra el pandeo con estribos o sunchos a una separación no mayor que, es decir, esta es una separación máxima, 850 sobre la raíz de FY veces el diámetro de la varilla que van a usar como refuerzo longitudinal, o si ustedes están empaquetando deben de considerar la varilla o el diámetro de la varilla más delgada de todo el paquete. Ese es el primer condicionamiento para el cálculo de la separación máxima de esos estribos. El otro criterio es 48 veces el diámetro de la varilla que van a usar en su estribo. Y el último es la mitad de la menor dimensión de su columna. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Como estamos hablando de separación máxima, estamos obligados a calcular estos tres escenarios y quedarnos precisamente con la menor magnitud de ellos, y esto nos va a gobernar la separación máxima entre nuestros estribos, de acuerdo a esta solicitud. Ahora, importantísimo, en la imagen que les estoy colocando a la derecha, vemos una distancia donde se está separando precisamente, o se está colocando esa separación máxima a una dimensión todavía más pequeña, ¿sí? que la que disponemos en la zona central de la columna, y justamente el siguiente lineamiento nos habla de ello. Se nos pide que la separación máxima de los estribos se reduzca a la mitad de la anteriormente citada, en el slide anterior, en una longitud no menor que alguna de estas tres opciones. La primera de ellas nos dicen la dimensión transversal máxima de su columna, es decir, el lado más grande que tenga su columna. 1/6 de la altura libre de su columna y 60 centímetros. Esta es justamente la distancia que estoy marcándoles o acotándoles aquí en el esquema, donde nosotros, repito, estamos obligados a separar precisamente a la separación máxima calculada antes entre dos en esta longitud o en esta distancia. Y esa distancia la vamos a calcular precisamente, o la vamos a obtener calculando estos tres escenarios, y nos vamos a quedar con el mayor de ellos. Es decir, el más grande de estas tres opciones, va a ser la distancia, repito, en la que nosotros tenemos que separar a la mitad de la separación máxima previamente calculada, y en esa zona quedarán reducidos los estribos, precisamente, o la separación entre ellos, a la mitad. En la zona central de la columna vamos a separar con esta separación máxima, y de nueva cuenta, en la parte baja, vamos a acotar esa distancia, precisamente, a la que vamos a dividir a la mitad esta separación. Este es otro lineamiento importante en torno a la ductilidad baja, y por supuesto, en un párrafo precisamente ahí en estos requisitos, se nos habla acerca de que las columnas también, importante, deben de ser revisadas por cortante actuante en la combinación de cargas accidentales. Si el cortante actuante en la columna nos marca precisamente una separación más pequeña que la anterior, pues esta gobernará sobre este criterio. Este es el criterio, digamos, el requisito mínimo que debemos de cumplir a la hora de separar precisamente los estribos.
Y por último, en el caso de las zapatas, parece interesante este requisito, nos marcan que el espesor mínimo en el borde de una zapata de concreto reforzado debe de ser de 15 centímetros. Y se nos dice que si la zapata se apoya sobre pilotes, este espesor mínimo crecerá hasta 30 centímetros. Entonces, importante para considerarlo, si nosotros queremos aspirar a un sistema estructural con ductilidad baja, debemos de cumplir con los 15 centímetros de espesor en los bordes o de peralte en la losa de la zapata en los bordes y 30 centímetros si debajo de ella existen pilotes. Y por último, se nos dice que la menor de las dimensiones de la sección transversal en las traves de liga y contratraves en su cimentación, diseñadas como elementos de unión entre muros, contratraves, pilas o pilotes, en cajones de cimentación o incluso entre zapatas, debe de ser igual o mayor que el claro libre entre las columnas dividido entre 20 y nunca, digamos, no se requiere o no es necesario que sea mayor a 45 centímetros. Esto nos marca la pauta para el dimensionamiento de esas contratraves o traves de liga si queremos cumplir precisamente con este requisito de ductilidad baja. Entonces, repito, la menor de las dimensiones de estas contratraves o traves de liga debe de ser igual o cuando menos igual a el claro libre entre las columnas dividido entre 20 y nunca se requiere que sea mayor a 45 centímetros. Este es un lineamiento interesante en torno al dimensionamiento inicial cuando estamos diseñando las contratraves o las traves de liga. Por supuesto, hay una serie de requisitos adicionales para losas, para muros. Ya no quise ahondar en ello para no extender mucho el video, pero sí quería compartirles lo inherente a vigas, columnas y en este caso zapatas. De pronto, los invito para profundizar en este tema a revisar el capítulo número 7 de la norma técnica complementaria para el diseño de estructuras de concreto reforzado, donde se habla del resto de lineamientos que competen a las losas y a los muros. Espero les sea de utilidad en resumen, estos criterios que debemos de cumplir, ya lo decía, para diseñar sistemas con ductilidad baja y por ende poder usar un factor de comportamiento sísmico igual a 2. Espero les sea de utilidad, les mando un fuerte abrazo a todos, es un gusto compartir como siempre con todos ustedes, síganse cuidando muchísimo en esta contingencia y nos vemos muy pronto para platicar acerca de los lineamientos para alcanzar una ductilidad media en nuestro sistema de concreto reforzado. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.